Radical y ahorita seguimos, por supuesto, con los saludos, con los comentarios, porque este tema se revivió con lo de Cuba. Hay una revisión que la Casa Blanca dice está haciendo sobre la política hacia Cuba. No contempla levantamiento del embargo económico, sino reversión de restricciones impuestas por Trump tras catalogar al régimen patrocinador de terrorismo. ¿Cómo estás, Dolia? Te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días a ti y al auditorio. Pues sí, en medio de las manifestaciones de protestas más grandes contra el régimen cubano que se ha visto ya en algún tiempo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que la administración de Joe Biden está revisando su política hacia Cuba con el objetivo de crear un impacto en el bienestar del pueblo. La funcionaria afirmó que se está realizando una revisión exhaustiva para definir su política, poniendo la democracia y los derechos humanos como prioridades. Dijo que las manifestaciones recientes son sucesos importantes que tendrán influencia en cómo procede Estados Unidos. Reiteró que Estados Unidos apoya el derecho a protestar del pueblo cubano y su determinación de manifestarse en contra del trato que reciben. Estados Unidos está con el pueblo cubano y su llamado a la libertad, dijo, tanto de la pandemia como de las décadas de represión y sufrimiento al que ha sido sometido. Llamó inaceptable que las manifestaciones del pueblo cubano, que no son otra cosa que el ejercicio de sus derechos fundamentales y universales, hayan tenido que cesar debido a la violenta represión del régimen cubano. La revisión de la que habló Psaki no tiene nada que ver con la posibilidad de levantar el embargo económico, comercial y financiero que data de 1962, sino con la posibilidad de revertir la decisión de Donald Trump de catalogar a Cuba como un estado patrocinador de terrorismo. Las restricciones que impuso Trump contra Cuba incluyen la prohibición de empresas estadounidenses de hacer negocios con empresas estatales cubanas. El gobierno de Trump también prohibió los viajes a Cuba de cruceros, vuelos comerciales y privados fuera de La Habana, o sea, vuelos fuera de La Habana. Todavía se puede volar a La Habana, así como de barcos pesqueros. Trump dio marcha atrás a la flexibilización para viajar a Cuba del gobierno de Obama. Presuntamente esas son las medidas que estaría bajo revisión en la Casa Blanca. Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se apartó de las políticas de descongelamiento de la relación diplomática con Cuba que se dio durante el gobierno de Obama y que resultó en la reapertura histórica de las embajadas en Washington y en La Habana, es decir, en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Trump optó por imponer nuevas sanciones y endurecer las existentes para presionar al régimen en el tema de los derechos humanos y el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. Durante la campaña presidencial, Biden dijo que revertiría las medidas de la administración Trump que lastiman al pueblo cubano sin contribuir a avanzar la democracia y los derechos humanos. Pese a esa promesa, Biden está bajo una enorme presión de demócratas y republicanos para mantener las restricciones de Trump. Anoche, legisladores demócratas y republicanos aquí en Washington dieron a conocer una resolución bicameral y bipartidista de apoyo al pueblo cubano. La resolución condena la respuesta violenta contra miles de manifestantes que salieron a las calles a manifestarse contra la dictadura. Un total de 24 senadores y representantes de la Cámara patrocinaron esta resolución. La política de Estados Unidos hacia Cuba es una de las pocas en las que hay coincidencia plena entre demócratas y republicanos, más aún en una coyuntura de represión como la actual, de detenciones, desapariciones de manifestantes y periodistas, censura de Internet y allanamientos ilegales de hogares de activistas. Muchos ven la posibilidad de finalmente cambiar al régimen que ha controlado a Cuba durante 62 años. Bueno, esa es la situación. Todavía no sabemos en qué va a terminar. Por el momento ya no hay las manifestaciones que vimos sobre todo el domingo y el lunes.
al parecer porque hay una gran represión. Oye, Dulia, y nada entonces sobre el embargo cubano, nada. Eso Nada. no se va a tocar, porque se trata de un embargo exactamente que comenzó en 1960-62, me dices la fecha, que fue Dwight Eisenhower, creo, ¿no? Que lo impone primero y lo amplía John F. Kennedy, en el sentido que no se puede exportar ni importar desde Estados Unidos a Cuba, ¿no? Es decir, están bloqueadas las relaciones comerciales, ¿sí? Ese es Sí, sí, con la excepción en el año 2000 se levantó esas restricciones para los alimentos y las medicinas. exacto. O sea, hay una balanza comercial entre Estados Unidos y Cuba y contempla principalmente alimentos y medicinas desde el 2000. Más allá de eso, no se puede hacer ningún tipo de inversiones, por ejemplo, de inversiones particularmente con las empresas cubanas, del Estado cubano, y por supuesto como Cuba es un país socialista, la mayoría de las empresas son del Estado cubano, la iniciativa privada o las empresas privadas son muy pequeñas e incipientes, pero está prohibido, aparte, porque esto ya empezaba a cambiar durante el gobierno de Obama. Hubo pues una apertura histórica, se volvieron a abrir las embajadas, todavía tenemos aquí una embajada cubana, aquí en Washington, y Estados Unidos tiene una embajada en Cuba. La embajada que cerraron en 1959 durante la revolución seguía ahí, propiedad del gobierno de Estados Unidos, y se recuperó y se remodeló, y ahí y están algunos diplomáticos, es muy pequeña la alegación, pero existe, y todo eso se revirtió con la llegada de Trump, que pues tomó la iniciativa muy agresiva de poner a Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo, y eso implica una serie de restricciones. Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses que viajan a Cuba no pueden quedarse en 400 hoteles que son propiedad del Estado cubano. Como decía, no puede haber ningún tipo de viaje fuera de La Habana, no se puede volar a ningún otro lugar más allá de La Habana, está prohibido, prohíbe el gobierno de Estados Unidos, prohíbe que haya esos vuelos o cruceros. Y todo esto supuestamente lo iba a cambiar Biden, porque eso prometió, pero no lo ha hecho, y ahora tenemos una situación de represión a los manifestantes. Entonces, definitivamente el embargo cubano no se va a levantar, lo cual es contraproducente, es una reliquia de la Guerra Fría, es el embargo comercial económico más largo de la historia de este país y de cualquier país, yo creo, y está demostrado que no ha funcionado. Cuando tú haces una cosa por 62 años y no logras el resultado por el cual hiciste esa cosa, pues tienes que hacer una revisión y decir, bueno, pues esto no ha funcionado, ¿para qué seguimos con esto? Pero hay un gran resentimiento, vamos a decir, mala química entre estos dos países históricamente confrontados, el imperio por un lado y la pequeña isla aislada, que ninguno de los dos quiere ceder, ¿no? El régimen cubano, todo esto lo fortalece al régimen cubano y lo manda a los brazos de Rusia, de China, de Irán, de Venezuela, que son los que están ayudándolo. Entonces es increíble. Totalmente, aunque fue en otro contexto, pues de Guerra Fría, de Rusia, Sí, Estados Unidos, de sí, aliados, sí. ¿no? Y que también hay que decirlo, el embargo se genera porque esa ola de nacionalizaciones que hizo Fidel Castro cuando cae el dictador en Cuba, es decir, nacionaliza y afecta intereses de Estados Unidos. ¿Y cómo es posible Sí, que sigan? sí, todos los Es decir, intereses de Estados Unidos, sí. digo, Ujú. ese es el origen. Yo no sé por qué siguen enfrascados en otro. El mundo cambió, todo cambió y estos siguen en ese pleito Sí, que siguen en la es mentalidad de la increíble. Guerra Fría. Ajá, Ujú. sí, todavía. John Kennedy, uno de los expedientes de John Kennedy, también John F. Kennedy, fue que el ataque Bahía de Cochinos en Cuba. En fin, toda una historia. Podemos tener aquí mucho tiempo discutiendo, pero por lo menos ya esa
revisión, pero al punto de Donald Trump, no al punto de Dwight Eisenhower o a los 60 años atrás. No, no es tan profundo. Es lo que viene, pero por lo menos distensión. Gracias, Oli, estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puentes gratis. Nos puede ver desde su casa de oficina a cualquier hora del día. Increíble, hace 60 años y siguen en lo mismo. Es increíble, en verdad, lo que está ocurriendo todavía Cuba y Estados Unidos. Corte y vuelvo. El regreso a clases, dice el presidente, sí o sí, regreso a clases, pero es opcional, no obligatorio.